capítulo 19 y versículo 11 al 13. Primera de Reyes 19, 11 al 13. Correcto. Dios es bueno, ¿amén? ¿Lo tenemos? La palabra de Dios se lee a gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Así que tome su asiento, porque por esa palabra ya se ha orado. Así que gracias al Señor tenemos unos 15 minutos para compartir. El pastor dijo que sí, gracias a Dios. 15 minutos. ¿Será porque no hay de qué hablar? ¿O es porque ahí se terminó? ¿O es porque solamente eso quería decir el Señor? A veces nos jactamos en decir, ¿verdad? Hay mucho por decir, pero tengo que cortar todo esto y resumirlo, porque el tiempo avanza y es porque ya no tenemos nada más que decir. A veces pasa eso. Yo creo que todos pasamos por esa etapa en nuestra vida, que nos desanimamos y a veces creemos que no tenemos nada para dar. Pero por gracia damos lo que por gracia hemos recibido. Mucha gente se enteró que yo iba a predicar hoy. Por eso vemos la iglesia vacía. Muchas familias que faltaron, ¿verdad? Yo no sé de usted, pero se les extraña mucho. Hay lugares ahí vacíos donde sabemos quiénes se sientan. Hay un remanente fiel siempre, ¿verdad? Y cuando faltan, pues es notorio que no están. Así que yo quiero hablar hoy del fútbol femenino. Será, hermana. Queremos hablar de un hombre valiente, pero que en algún momento también tuvo miedo. Hubiese querido hablar de Ruth, hubiese querido hablar de Ana, la fe de Ana, la Débora, mujer guerrera. Quisiéramos hablar de Abigail, ¿verdad? Una mujer que hizo bien aún teniendo un esposo malo, o decimos allá en mi pueblo, bueno para nada quizá. Pero al Señor le plació que hoy hablemos sobre este pasaje bíblico. Esta es una escena muy dramática. Elías estaba en lo mejor de su maravilloso ministerio. En una escena en el monte Carmelo, lo vemos en el punto cumbre de su carrera. Un hombre que fue, como todos nosotros, la palabra lo dice, sujeto a pasiones. Un hombre que, un ser humano como usted y como yo, pero también un hombre que fue valiente en su momento,
Y podríamos llamarle cobarde quizás por el acto que hizo, pero se vio en un momento bien difícil. Dios había respondido a su fe y a sus oraciones, haciendo descender fuego. Todo lo que él hacía o declaraba en el nombre del Señor, todo se realizaba. Oró para que no lloviese y no llovió. Oró para que lloviese y las puertas de los cielos fueron abiertas y llovió. Hizo descender fuego del cielo. Y vemos tantas cosas que él hizo. Una explicación satisfactoria es que Dios quería mostrarle a Elías que no debía esperar constantes milagros del poder divino para vencer el mal, sino que debía continuar con el trabajo sencillo de cada día, que es el fruto de la paciencia y la fe. En este pasaje se le demuestra algo maravilloso que en su momento a él le costó entender, porque fueron usados cosas de la naturaleza, pero Jehová no estaba allí. Lo que él vivió no fue algo fácil, porque había alguien que había puesto en su corazón que tenían que desaparecer. Imagínate en un momento de que alguien ha puesto precio a tu cabeza o a mi cabeza, saber que me van a quitar la vida. Y Elías huyó de ese lugar. Los profetas, por su parte, incapaces de resistir la tormenta del entusiasmo, recuerda que esta mujer mandó a eliminar a los profetas de Dios. Esta mujer malvada había ya quitado la cabeza a los profetas de Dios, porque había alguien que estaba lleno del Espíritu Santo y ese era Elías. Hizo maravillas. Se vieron cuantas cosas, pero al igual había otra persona que estaba con la misma fuerza, con el mismo vigor, pero en maldad. Y le puso precio a su cabeza. Los cielos que permanecieron cerrados por años abrieron las puertas y vertieron sus aguas, acatando la voz del profeta, como que si él hubiese sido el jefe supremo de la tierra y del cielo. Pero como todo tiene su contraataque, había este corazón tan poseído del diablo como lo estaba Elías del Espíritu Santo. Y esa mujer se llamaba Jezabel, quien había recibido la noticia sin la más mínima inquietud, sin mostrar ninguna muestra de nerviosismo característica de una psicópata. Una mujer que a toda costa quería la cabeza de Elías. ¿Saben que hay cosas en la vida que no las podemos entender? Cada uno de nosotros pasa situaciones difíciles en la vida, pero no todo es sufrimiento, así que no se ponga triste, porque a veces decimos: ella porque no está pasando lo que yo estoy pasando, ella porque no está viviendo lo que yo estoy viviendo.
Y a lo largo del camino nos damos cuenta que hay personas que están sufriendo o pasando cosas más grandes que las nuestras. Pero muchas veces somos egoístas y no nos damos cuenta. Y envió el mensaje espetando una frase amenazadora y desafiante en Primera de Reyes 19:2, que dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esa hora yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Estas eran unas palabras fuertes. Fue como un misil directo desde el destacamento de Jezabel a la vida de Elías. En un solo instante realizó su obra desastrosa y el profeta de fuego se sintió intimidado como si hubiese sido una criatura. Aquel hombre valiente, aquel hombre que hizo tantos prodigios y tantos milagros, esa vez se sintió como un niño desprotegido, frágil, sensible. Elías se levantó y se fue para salvar su vida, como lo vemos en Primera de Reyes 19:3. No se detuvo hasta que llegó a Berseba, casi a la frontera del país. Este hombre huyó como nunca lo había hecho en su vida. En el versículo 4, ¿saben qué dijo? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Porque estaba exhausto, cansado y hambriento. Se sentó debajo de un enebro y dijo desesperadamente: quítame la vida. ¿Tenía motivos él para querer quitarse la vida? Porque a él le pidió a Dios que le quitara la vida, que es algo diferente al suicidio, pero deseaba la muerte, deseaba morir antes de caer en las manos de Jezabel, que era una mujer peligrosa, era una mujer que había que temerle por todas las cosas que estaba haciendo. Y sabe que hay mucha gente queriéndose quitar la vida por una sencilla razón o por nada. Mucha gente se quiere quitar la vida porque no quiere trabajar. ¿Sí? Yo a veces escucho a personas: ay, ¿para qué esta vida? Para vivir así, solo porque está este sol caliente y este calor. ¿Saben que en mi oficina donde yo trabajo no hay aire acondicionado? Sí, en la oficina donde yo trabajo no hay aire acondicionado, así que este calorcito que hay acá, más bien lo estoy disfrutando. Y resulta que mi oficina tampoco tiene techo y sin paredes. Así que se siente bastante rico el sol candente, directo. Pero cuando nos gusta trabajar lo disfrutamos. Yo podría decir, yo soy una hija del Señor, ¿verdad? Y debería tener un trabajo de oficina. Es probable. Y para Dios no hay nada imposible. Y no decir que nunca lo voy a tener. Pero por el momento, mi trabajo es diferente. Y no me da vergüenza decir. Alguien me dijo: tú estás loca para trabajar donde trabajas. Peor, un loco cree usted que trabajaría. Pero el Señor es bueno. Gracias a Dios porque hay trabajo. Gracias a Dios por los cambios de clima, ¿verdad? Que se disfruta. Y por eso estamos acá y no queremos regresar a nuestros países. Sí, pero mucha gente desea morirse porque nunca está conforme con la vida. Imagínate que alguien te esté persiguiendo porque te quiere matar. Tú estás huyendo. Y muchas veces
la gente aquí vive huyendo. Recuerdo en el 2005, 2006, cuando se oían redadas que estaban deportando a la gente y nosotros vivíamos huyendo, ¿verdad? Pero aún así, no desearía que Dios me quite la vida, porque esta vida es linda. Una vida alegre si la sabe vivir. Pero basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Allí en alguna abertura entre las rocas, a la entrada de la cueva, esperó el mensaje de Dios. Agitado e inquieto, esperaba ver algo en ese estado de ánimo. Cualquier cosa era mejor que el silencio que estaba viviendo ese hombre. Pero sabe que no tuvo que hacer esperar tanto. Dios comenzó a hablarle por medio de la naturaleza. Un grande y poderoso viento. Este se trata de un violento tornado que llenó el aire de nubes de arena en el desierto. Ventarrón que sopló violentamente sobre las montañas, rompió los peñascos, arrancándolos de sus bases, y arrastró los bosques y los lanzó a los abismos. Pero a los oídos y ojos del profeta, aunque retumbaban sus oídos, sus truenos, el profeta no se conmovió. Antes se sintió como cierto alivio de cómo los elementos de la naturaleza estaban en acción. Pero Jehová no estaba allí. Luego viene el terremoto, un fuerte temblor de tierra que rompía los montes, que deshacía los peñascos, que hacía cuanta cosa. Pero Jehová tampoco estaba allí. Y luego el fuego. Posiblemente se trataba de truenos que sacudían el firmamento, incendios producidos por los rayos que inflamaban los bosques y barrían las faldas de las montañas. Quizás era un fuego sobrenatural que cayó del cielo, pero Jehová no estaba allí. Él aún no entendía lo que estaba sucediendo, porque él había visto todas estas cosas en los milagros que se habían llevado a cabo. Pero Dios quería mostrarle algo mucho más bello a Elías. Porque Dios no siempre obra con violencia, con escándalo, con truenos, con retumbo, Dios muchas veces habla en nuestras vidas de una forma tranquila, de una forma única, de una forma maravillosa. Después vino algo así como el silencio que procede a la tempestad, o como la pauta enfática de ciertos momentos musicales. Y se produjo un inquietante silencio que fue seguido de un silbo apacible o de un susurro delicado de parte de Dios. Hay un punto aquí bien importante, y es la experiencia del alma. Porque muchos de nosotros, quizás, o muchos de ustedes, hemos pasado por terremotos. Yo no había nacido todavía cuando pasó el terremoto en Guatemala, pero muchos de nosotros hemos tenido problemas en nuestra vida. Ha sido como que se han pasado tornados y hemos quedado en la calle, como mucha gente queda. Gente que pierde sus familiares y quedan solos en esta vida. Gente que pasa momentos difíciles, porque se ven muchas cosas hoy día. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado
por momentos difíciles. Qué bueno que las personas que nunca tienen problemas, siempre viven una vida tranquila, feliz, deberían de darle más gracias a Dios, ¿verdad? Estar más cerca de Dios, porque Él ha sido más que bueno. Pero aún con todo, Dios ha sido bueno en nuestras vidas. Quizás hemos pasado por un viento huracanado, o quizás por el fuego buscando a Dios de una forma equivocada o en vano. Fuego pentecostal, fuego de la cabeza a los pies. Y muchas veces cantamos de esa forma. Hay hoy día muchas iglesias o muchos pastores, ¿verdad?, que haciendo esos grandes escándalos, que la gente caiga, y cuando termina el culto, hasta el púlpito está de regreso, las sillas volteadas y todo, y el que no se despeina, el que no salta, el que no cae, no sintió la presencia de Dios. ¿Será verdad eso? Hay patrones dentro de la iglesia que exigen a la gente a orar y ayunar. Y no estoy diciendo que esto es malo, pero ¿quién obligadamente hace bien las cosas? Un padre, cuando obliga a su hijo a hacer algo, lo hace, pero lo hace de una forma incorrecta o lo hace de mala gana. Pero Dios nos está pidiendo algo a nosotros, que nos entreguemos a Él, pero voluntariamente y con pasión, con amor, como que vivamos como que si hoy fuera el último día que vamos a vivir. Por eso muchas veces creemos que estamos en el fuego y Dios no está allí. Qué triste. A veces creemos que, wow, Dios estuvo ahí, y muchas veces Dios se deja sentir en el silencio, en la soledad o en horas de la madrugada. Bendito sea aquel varón y aquella mujer que busca a Dios sin que nadie le exija y sin que nadie le obligue. Todo aquel que lo hace es porque ha reconocido que a Dios se le sirve, no porque Él deje de ser Dios si nosotros no le servimos, sino porque nosotros necesitamos de Él cada día. Porque el aire que tú respiras, el aire que yo respiro, se lo debemos a Dios. Los zapatos que tú andas, te los ha prestado el Señor. Y entonces, nosotros debemos de servirle a Dios con alegría y con gozo. Tal vez por medio de una prueba, con sufrimientos externos o internos. Hay pruebas que desgarran el alma y el corazón y que nos aplastan el espíritu. Alguien en este lugar nunca ha sido herido, pisoteado, o lo han quitado todo lo que ha poseído. Quizás lucha interna, desasosiego o soledad. ¿Sabe qué es lo más lindo del Señor? Que cuando nosotros creemos que todo nos dieron las espaldas, Él nos demuestra que siempre va a estar y ha estado a nuestro lado. A veces nosotros no nos queremos dar cuenta. Queremos tener a Dios cerca nada más cuando hay conveniencia, pero Dios está allí siempre que lo necesitemos. Él está siempre allí ayudándonos. El Espíritu Santo como la voz de Dios. La nota clave es la voz. El terremoto hizo ruido, pero no tenía voz. La tempestad y el viento huracanado hicieron mucho ruido, pero no tenía voz. El fuego podría haber llenado el alma de asombro, pero no disponía de voz para hablar al corazón de Elías.
Pero la voz callada y suave tenía tras sí una mente, una personalidad viva, un corazón amoroso y mucho más potente que todas las otras fuerzas. Eso es lo lindo y lo maravilloso del Espíritu Santo, que tiene una mente y una personalidad viva, un corazón amoroso, un corazón dulce, un corazón tierno. Porque cuando el Espíritu de Dios ha llegado a nuestras vidas han cambiado. Y si nosotros seguimos siendo lo mismo de antes que conociéramos a Dios, preocupémonos. Porque Dios ha puesto un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón amoroso, un corazón que se duele también. A veces hay cosas en nuestra vida que nos hacen alejarnos de Dios. Pero veamos en Juan 10, 4, 5. Las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. ¿Sabe que Dios tiene una voz especial? Es más dulce que el canto maternal. Mira la comparación maravillosa, porque es comparado el amor con el amor de una madre que acaricia, y el canto dulce y amoroso de esa madre hace que ese bebé se calme y se sienta confiado que alguien cuida de él. Dice 2 Corintios 10:1: os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. El sonido de una suave quietud se refiere a la ternura de Dios. El apóstol Pablo empleó este concepto como el más poderoso de sus argumentos al escribir este pasaje de 2 Corintios 10:1. Porque aquí nos está enseñando algo maravilloso. Él no estaba en el escándalo, él no estaba en el ruido, porque el mensaje hacia Elías fue ese, de que él estaba acostumbrado a ver estos milagros, estos prodigios, a ver fuego descender del cielo y todo, pero Dios quería enseñarle que él estaba en ese silbido apacible, porque nos está enseñando o nos está confirmando que esto era profético en el Antiguo Testamento, porque Mateo 11:29 dice: soy manso y humilde de corazón. Nos estaba dando una luz, o nos estaba profetizando de lo que vendría, de lo que Jesús nos enseña, de lo que Jesús es y fue cuando estuvo en esta tierra. Porque es algo bien difícil de hacer. Pídanme cualquier cosa menos que sea humilde. Es una frase que se usa mucho. Pídeme todo lo que quieras, pero no me pidas humildad, porque es algo bien difícil. Pero Él pide esa humildad de nosotros porque Él nos enseñó eso. Por eso dice en Isaías 42, en el versículo 2 a 3, cuando dijo: no voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. No apagará el pábilo que humeare, porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. ¿Sabe que
El pueblo esperaba a un gran hombre, guerrero, un hombre sanguinario, a un hombre que trajera una fuerza y que nadie lo pudiera detener. Quizá que desatara una guerra sangrienta, pero él lo hizo todo contrario. Mas vino con humildad, vino con amor, vino con sencillez, porque él dijo que las zorras tenían sus guaridas, las aves de los cielos tenían sus nidos, pero él no tenía dónde recostar su cabeza. Como en este momento, que usted quisiera recostar su cabeza y quedarse ahí. Él no tuvo dónde recostar su cabeza. Él no tuvo riqueza. Él no nos enseñó orgullo. Pero veamos ahora el poder de la quietud. Era un silbo apacible y delicado, una suave quietud. Es como la nota musical, el seda. Como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una quietud y confianza es la fuente de toda fortaleza. Una dulce paz que nada lo ofende, es un profundo descanso que el mundo no puede dar. Por eso hay cosas que las buscamos en el mundo, pero que no están en el mundo. Yo creo que solo yo busqué en el mundo paz. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento viene de Cristo Jesús. Yo no sé el gozo que se siente en Cristo Jesús, que se siente todo el tiempo, permanentemente en nuestras vidas. Mientras que el mundo ofrece gozo, pero gozo momentáneo. Por más que nos llegaran a 5 de la mañana bailando según nosotros, gozándonos, al amanecer todo estaba peor. No le voy a decir que busqué tranquilidad en el licor, porque gracias a Dios no. No le puedo decir que en las drogas, porque gracias al Señor que tampoco. Pero sí me gustaba bailar. Y para ajustar todo esto, dirán, mira, tan jovencita que soy. Pero nunca entré a una disco, a una discoteca, cosas así. Como en mi cantón no había electricidad, no existían los aparatos de sonido y la luz de las bandas y estas cosas. Pura marimba, hermano. Ahí comenzaba a hacer un lado porque los machetes ahí levantaban las faldas. Y según nosotros gozándolos ahí. Pero ese no es el gozo que el Señor habla, ¿verdad? Y qué bueno que solo yo pasé por eso, ¿verdad? Eso sí les gustó, los despertó, que eso me alegra. Salmo 46:10, no se me desconecte. Estar quietos y conocer que yo soy Jehová. Luego vendrán las preocupaciones del mañana, pero estar quietos hoy. Sujétate al Señor. Estar quietos hoy y no te preocupes por el día de mañana. Porque hay algo que me llama muchísimo la atención de Elías. Porque el Señor le dice, Elías, ¿qué haces ahí? O sea, ¿por qué estás ahí? Él huía porque, según él, solamente él estaba ya de pie. Solo yo he quedado.
pero habían 7,000 rodillas que no se habían doblado ante los baales, ante los dioses. Y él estaba pensando que solamente él había quedado. Pero siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente fiel del pueblo del Señor, que es lo más maravilloso. Porque en una iglesia podrán haber 150 personas, y gracias a Dios por ello. Nos alegramos de tener un gran número de personas dentro de la iglesia. Pero hay que ser realistas. Solamente hay un grupo que es remanente fiel. Que pase lo que pase, está allí. Que mire lo que mire, está allí. Permanece allí. Gloria a Dios por ese remanente fiel que hay dentro de la iglesia. Porque si no, se anunciara un culto y solo los pastores estuvieran. Pero gracias a Dios que ha puesto en nuestros corazones el buscar de Él cada día. Quizás de una forma tranquila el Señor quiera hablarte. Escucha, aprende o aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Nosotros tenemos que conocer la voz del Señor. Quizás en algún momento nos hable por medio de un pajarito o por medio de alguien tan insignificante como soy yo. Quizás el Señor me use. Quizás el Señor use a alguien. El Señor de alguna manera, de otra forma, nos usa. Y quiere bendecirnos. Deja que Él responda a la palabra cruel y hiriente, al golpe. Por eso Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que nosotros somos más que vencedores, porque cada día vencemos las dificultades, cada día vencemos los obstáculos, cada día vencemos. Yo no sé si usted no, pero hay un enemigo fuerte como la enemiga que tenía Elías. Era evidente que esa mujer perseguía para matarlo. Nunca se te olvide que también de nosotros tenemos un enemigo que está luchando por eliminarnos, que está luchando por vernos mal. El enemigo se goza, se ríe cuando nosotros somos inestables y le damos gusto. Nos sentimos intimidados como se sintió este hombre. Sentimos miedo y huimos muchas veces. Pero ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiremos de la presencia del Señor? Él está en todos lados. Y déjame decirte que a veces en las alabanzas se medita, porque esa alabanza que dice en totalidad a ti. En totalidad a ti. Totalmente quiere el Señor que nosotros nos entreguemos. Y Él usará esa voz apacible y delicada para hablar, para susurrarte al oído. Palabras de vida, palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras que fortalezcan nuestras vidas. Por eso dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios, desde su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Él es quien nos bendice siempre. Él es el que está con nosotros siempre. Amén.
sé, pero el Señor ha estado tratando con mi vida. Y a veces en palabras tan sencillas, a veces en palabras de personas tan humildes. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de Dios? Que nunca permite que nuestro yo, que nuestra altivez salga a luz, sino que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Hay un hermano que siempre que pasa a este lugar nos hace saber lo importante que somos en la casa de Dios. Que usted es importante en la casa de Dios. Yo soy importante en la casa de Dios. Amén. Usted es de bendición. Yo soy de bendición.